Y atención, el exministro José Serrano ha lanzado serias acusaciones contra el presidente Daniel Noboa, asegurando que fue él quien dio la orden para que el Consejo Nacional Electoral no facilitara su postulación como candidato presidencial. Según Serrano, esta directiva habría sido ejecutada por la presidencia del CNE, Diana Atamaín, quien, bajo las instrucciones de Noboa, habría obstruido deliberadamente el proceso para aceptar su candidatura. Esta declaración plantea graves interrogantes sobre la independencia del CNE y la transparencia del proceso electoral, sugiriendo la posible intervención directa del Ejecutivo para influir en las elecciones y limitar la participación de ciertos actores políticos. Vamos a la nota. El exministro José Serrano ha lanzado serias acusaciones contra el presidente Daniel Noboa, asegurando que fue él quien dio la orden para que el Consejo Nacional Electoral, CNE, no facilitara su postulación como candidato presidencial. Según Serrano, esta directiva habría sido ejecutada por la presidenta del CNE, Diana Atamaint, quien, bajo las instrucciones de Noboa, habría obstruido deliberadamente el proceso para aceptar su candidatura. Esta declaración plantea graves interrogantes sobre la independencia del CNE y la transparencia del proceso electoral, sugiriendo la posible intervención directa del Ejecutivo para influir en las elecciones y limitar la participación de ciertos actores políticos. Serrano sostiene que este acto de sabotaje es una clara muestra del control que el gobierno de Noboa ejerce sobre las instituciones que deberían ser imparciales y autónomas. La denuncia de Serrano no solo expone la supuesta manipulación del CNE por parte del gobierno, sino que también pone en el centro del debate la legitimidad del actual proceso electoral en Ecuador. La posibilidad de que una candidatura haya sido bloqueada por órdenes directas del presidente refleja, según Serrano, un peligroso retroceso en la democracia ecuatoriana, donde la competencia electoral se ve comprometida por decisiones políticas desde las más altas esferas del poder. Para Hechos Ecuador, Juan Marcelo Ponce. Seguiremos informando, unidos siempre por la verdad. Por su subalterna, la señora Diana Atamaín, en el Consejo Nacional Electoral, que hacen y deshacen con el derecho electoral y con los derechos constitucionales que tenemos los ecuatorianos y ecuatorianas, simplemente para que el Ecuador en realidad esté convertido el día de hoy en una verdadera república bananera, en una hacienda bananera. Le digo sinceramente, Omar, no estoy exagerando en lo absoluto lo que está sucediendo en el Ecuador. Atamaín tuvo que recibir una orden de Noboa para efectivamente echar abajo nuestra candidatura por los propios intereses personalísimos de Noboa que tenían sobre una perspectiva bien importante, bien interesante que teníamos ya al inicio de esta campaña con un porcentaje de intención de voto, por lo menos en las votos iniciales, que nos daban aproximadamente el 3% de intención de voto. Entonces, esto frente a la necesidad propia que tienen los ecuatorianos y ecuatorianas de tener un presidente de la República que no esté protegiendo al narcotráfico, sino un candidato a la presidencia de la República que les ofrezca la posibilidad de, como lo habíamos venido señalando, de eliminar, porque este es el tema fundamental, Omar. Si usted le escucha a un candidato, a una candidata presidencial decir, vamos a luchar, no. El tema es eliminar, erradicar el narcotráfico de la institucionalidad del país, ¿no es cierto? Ese es el tema de fondo. Y eso no le interesa a Noboa, eso no le interesa a Atamaín, eso no le interesa a varios miembros de la justicia ecuatoriana, y eso le voy a explicar un poco más adelante. Pero pasando por el tema electoral nuevamente. Mire, la gran argumentación fue un famoso reglamento para aceptación de candidaturas. Exacto. De candidaturas a la presidencia, bueno, a todos los candidatos en realidad, un famoso reglamento que existe ahí, y el famoso artículo 9 y una transitoria número 2. Pero si yo le digo esto es totalmente ambiguo, totalmente difícil de entender, ¿no es cierto? Porque ni siquiera yo lo entendía. Si usted me permite, este famoso artículo 9 dice que efectivamente señala que la aceptación, a diferencia, hay dos momentos para los candidatos a la presidencia de la República. Aceptar la candidatura y luego inscribir la candidatura. Claro. Entonces,
en las primarias usted acepta la candidatura, pero esa aceptación, dice este reglamento, que esa aceptación tiene que ser personalísima e indelegable. Pero hay, en la transitoria número 2 de ese reglamento, hay una trampa realmente absurda y que viola cualquier tipo de derechos, que dice que esa aceptación solo se podrá realizar en las oficinas de la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas, tratándose de las dignidades nacionales. No, eso dice aquí. Sí, yeah. Eso dice. Que, o sea, un candidato a la presidencia de la República solo puede inscribirse en las oficinas de la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas, en Quito, en la sede del Consejo Nacional Electoral, ¿no es cierto?, en la calle, es decir, en la calle Amazonas y Voz Mediano. Solo ahí, no hay otro lugar. Bueno, digamos que efectivamente ellos aplicaron la ley y dijeron, no hay otro lugar. Pero sin embargo, justamente al presidente Cartón, a él sí le permitieron llevar absolutamente todas sus huestes y llevar, obviamente, dentro de sus huestes el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Y la señora Tamain sí le permitieron llevar todas sus huestes para... ¿Por qué fue al Hotel Marriott en Quito? ¿Por qué fue Noboa al Hotel Marriott? Por los mismos temas de seguridad que yo había planteado. Porque habían amenazas y alertas de que iban a poner bombas, de que habían llevado armas largas para disparar a los candidatos. No solo iba a estar yo, iba a estar la candidata vicepresidenta de la República, iban a estar todos los candidatos asambleístas, iba a estar Jimmy Jairala, candidato ¿Desde cuándo, doctor? Nacional. ¿Desde cuándo usted tenía información de ese atentado que iba a realizarse si usted llegaba a acudir a la matriz del CNE? Específicamente esto desde el día sábado. Ya habían algunas otras alertas, ¿no es cierto? Más que alertas, amenazas y una serie de cosas que si bien había que procesarlas, pero no eran de la gravedad como las alertas que tuvimos del día sábado y el día domingo. Esas alertas ya fueron específicas, porque fueron alertas dadas por los propios miembros de la Policía Nacional, ¿no es cierto?, cuyos nombres obviamente me reservo para la demanda que voy a plantear en contra del Estado ecuatoriano, ¿no? Y obviamente contra Tamain. Tamain se ha vuelto en realidad la cabecilla de una estructura, ¿no?, que juega con los derechos políticos de los ecuatorianos y ecuatorianas. Es decir, ahí tenemos un monarca que está en Carondelet, que dirige el narcotráfico a sus anchas, que no se preocupa de lo que pasa en el narcotráfico del Ecuador, y obviamente tenemos a Tamain, ¿no es cierto?, que es en cambio la princesa de ese rey, ¿no es cierto?, que hace, ¿no es cierto?, y deshace con el sistema electoral ecuatoriano. Eso es inadmisible. Y yo no lo estoy diciendo, Omar, lo están diciendo las pruebas. ¿Cómo puede ser posible que Noboa sí pueda llevarse al Consejo Nacional Electoral a calificar su candidatura donde él quiera? Porque es presidente de la República, ciudadano de primera categoría. ¿Y cómo puede ser posible que nos digan a nosotros, no, a vos que te maten nomás, pues anda nomás al Consejo Nacional Electoral? ¿Ustedes plantearon hacerlo en algún hotel, en un lugar distinto a la matriz del CNE? ¿Dónde le plantearon realizarlo? Donde también se califican a otro tipo de candidatos, en un consulado. Sí, que aquí dice claramente, en el caso de dignidades a nivel local, en las oficinas consulares en el exterior para la dignidad de asambleísta en el exterior. Entonces si usted puede calificar otro tipo de candidatos en otros lugares, tendría que hacerlo. En cambio, no puede hacerlo pues en un hotel. Entiendo que no puede hacerlo. Podría hacerlo en las misiones consulares o en las delegaciones de otras provincias. Pero esos son los lugares que señala el propio reglamento del Consejo Nacional Electoral, consulados, delegaciones en otras provincias, pero no señala hoteles, porque esa es la ridiculez aquí, Omar. Aquí no, esta es la ridiculez manifiesta por este Consejo Nacional Electoral, obviamente donde si hay una consejera que ha salido a decir esto fue una resolución entre gallos y medianoche que conculcó derechos, ¿no? Ese es el tema de fondo. Entonces, al final de la jornada, Omar, aquí no es que se está impidiendo la candidatura de Serrano. No, aquí no está impidiendo. Y que esto va mucho más allá, Omar. Mire, aquí está. Orden de detención por 24 horas para José Serrano. ¿Cuándo?
fue dada el 18 de agosto de 2024. ¿A qué hora? ¿A qué hora? El día siguiente que se había realizado las primarias de Centro Democrático. Este dato no lo teníamos conocimiento. Usted ya tenía una orden de detención. Este es el documento. Tenían todo un show listo. ¿Cuál era la idea? No solamente el atentado, sino además la idea era justamente bloquear a todo nivel. Esta es la orden de Noboa. Y lo voy a probar con toda la información que tengo, con los audios, con toda la información que tengo, tanto desde dentro de la policía como de los propios funcionarios de la Presidencia de la República. Lo voy a probar, Omar, lo voy a probar. Aquí está claramente. El 18 de agosto habían emitido ya esta payasada validada por el sistema de justicia. ¿Puede leer el documento, doctor? Disculpe, ¿puede leernos qué es lo que dice el documento? Aquí dice claramente el documento. Dentro de la investigación previa tal, por el presunto delito de tráfico de influencias, procedan a localizar y privar de la libertad al señor José Ricardo Serrano Salgado con cédula tanto, de acuerdo al artículo 530 del COI. Esta es la patraña que está aquí. Pero aquí no es el tema de José Serrano. Aquí el tema está, ¿qué está detrás de esto? ¿Qué está detrás de esto? Detrás de esto, justamente, Omar, está el hecho de que sabían que había un candidato que se iba a fajar contra el narcotráfico, que está completamente vinculado a la institucionalidad de este país, a la policía, al propio gobierno, obviamente a instancias del propio Consejo Nacional, del propio Consejo Nacional Electoral. Eso es lo que está de juego. Serrano sostiene que este acto de sabotaje es una clara muestra del control que el gobierno de Noboa ejerce sobre las instituciones que deberían ser imparciales y autónomas. La denuncia de Serrano no solo expone la supuesta manipulación del CNE por parte del gobierno, sino que también pone en el centro del debate la legitimidad del actual proceso electoral en Ecuador. La posibilidad de que una candidatura haya sido bloqueada por órdenes directas del presidente refleja, según Serrano, un peligroso retroceso en la democracia ecuatoriana, donde la competencia electoral se ve comprometida por decisiones políticas desde las más altas esferas del poder. Eso es lo que pasa en el Ecuador. Aquí el señorito sí, vaya al hotel, tómele en todo, bli, 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 bla, bla, bla. Y la señora Tamaín tiene pues a su hermano pues dentro del gobierno. Oiga, se necesita hacer caretuco, ¿sí o no? Pero esas son las cosas. Cuidado, me vayan a acusar de violencia de género político. No estoy insultando a nadie, simplemente estoy diciendo que por favor depongan actitudes que le hacen daño al Ecuador. Dejen que participe Juan Perico de los Palotes y todo el mundo. Qué lástima por el Ecuador. Suscríbase ahora. Eso es Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada.